Y el Congreso de la República y ustedes que me eligieron a mí, todos nosotros tenemos que comenzar a discutir las reformas que van a acabar con la corrupción y con el clientelismo, las reformas importantes de este país, porque hay muchos de esos debates que no sirven de nada. La mayoría de la coalición de gobierno, la coalición alternativa, ha tomado la siguiente decisión y también en esto participó la oposición. Lo primero es que se va a tramitar una reforma política que básicamente lleva a hablar de partidos políticos, de listas abiertas o cerradas, de financiación pública o no, etc. Dos, otra reforma al órgano electoral, a la institucionalidad electoral, reformar esa registraduría que concentra tanto poder, ese Consejo Nacional Electoral donde los partidos eligen a sus amigos para que lo supervisen, entre otras. Y tres, una reforma a los órganos de control para evitar el show de siempre de la Contraloría, donde por ejemplo se establece la creación de un tribunal de cuentas. Entonces, les voy a hablar de lo primero, de la reforma política. Hemos llegado a un acuerdo entre muchos sectores sobre tramitar esta reforma y que nos permita mejorar nuestro sistema político. Tiene varios artículos, pero les quiero mencionar 4 temas. Yo, por ejemplo, no creo mucho en las listas cerradas. Me gustan más las listas abiertas, porque la lista abierta tiene un espíritu donde el ciudadano organiza la lista. Yo, por ejemplo, tenía el número 69 en Senado, pero terminé siendo la tercera votación. La lista cerrada, en cambio, es una lista que se hace donde la persona vota es por un logo de un partido, pero no por el candidato. Los defensores de la lista cerrada dicen que, digamos, elimina un poco más el clientelismo y la corrupción y el gasto de plata. Pero pues saben que acaba con ese espíritu democrático de la lista abierta. Con eso llegamos a la discusión. Y el acuerdo que tenemos es el siguiente. Se van a tener listas cerradas por 2 periodos electorales. Y luego al tercero, el partido o la coalición puede abrir las listas. Esto nos va a permitir afianzar ideológicamente la militancia, reducir sustancialmente los mecanismos de corrupción y clientelismo y sobre todo poner las reglas de juego claras de democracia interna para escoger los candidatos de esa lista. Sin embargo, algunos partidos tradicionales muy preocupados por esto pidieron un régimen de transición. Es decir, que por única vez, digamos en el 2026, la lista cerrada se podría organizar, si quieren, si no, no, podría organizar como la última elección, es decir, como la que acabó de pasar del año 2022. Entonces cerramos listas por 2 periodos electorales, hay una transición y luego la volvemos a abrir. Y cuando la volvamos a abrir seguramente tendremos partidos más sólidos ideológicamente y con democracias internas estables. Pero esto solo se da si hay democracia interna estable. 2. Llegamos a un acuerdo sobre el voto obligatorio. En la vida real, en las democracias que han utilizado el voto obligatorio, pues si la gente sale a votar mayoritariamente, pues también esas maquinarias que mueven carros, vehículos, 50.000 votos aquí, 20.000 votos allí, pues quedan debilitadas. Pero pues también para personas como yo, que tenemos un espíritu muy libertario, que a alguien lo obliguen a votar es complicado. Entonces se decidió lo mismo. Va a haber voto obligatorio por 2 periodos electorales y después ya no es el voto obligatorio. Pero también la persona que conscientemente no quiera votar puede ir y decir que hace una objeción de conciencia. Y eso le valida como si hubiera votado para que no sea sancionado si no va y vota. Y en cada municipio se tiene que garantizar que una persona que tenga objeción de conciencia pueda decir no quiero votar. Y también esto significa que el sistema electoral tiene que ampliar el número de puestos electorales, sobre todo en las zonas rurales, para que la gente pueda ir a votar. Tercero, vamos a tener financiación preponderantemente estatal o pública. Y eso nos va a garantizar 2 cosas. Uno, que la financiación va a llegar antes de elecciones, no después como pasa hoy donde los partidos alternativos son arrasados por todas esas maquinarias tradicionales que tienen a su sueldo gobernadores, alcaldes, empresa privada, etc. Pero 2, también nos va a garantizar que la plata llega antes, pero que hay un mínimo, para que puedan hacer su ejercicio electoral, pagar cuñas radiales, pagar vallas, desplazamiento. Entonces va a haber una financiación preponderantemente estatal. Y hay una cuarta cosa que trae esta reforma política, que para nosotros también es muy importante, y es que se mantiene la política de coaliciones
por partidos que sumen hasta un 15%, y esas coaliciones podrían tener, después de la elección, personería jurídica propia. Con estos elementos, sumados por ejemplo a que el día de las elecciones va a haber transporte gratis. Aquí en Bogotá no importa mucho, pero en la costa sí es que la gente sale a votar y obligan a la gente a votar así, entonces el transporte público va a ser gratis el día de elección. Con todos estos cambios, listas cerradas con periodo de transición por 2 periodos, voto obligatorio con periodo de transición y la posibilidad de hacer objeción de conciencia, transporte público, la posibilidad de coaliciones, damos un primer paso para poder limitar el clientelismo y la corrupción, pero no es suficiente. Nos toca también aprobar la reforma del órgano electoral o la institucionalidad electoral, y nos toca también aprobar la reforma a los organismos de control. Son por pedazos, pero esto, si logramos aprobar este proyecto como está, yo diría que es un avance de un 25%, y hay otros que nos tienen que dar para que Colombia tenga una nueva democracia.